Bienvenidos a Estación Salud. Este es un espacio para hablar de temas que nos conciernen a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Soy Ariana Aguirre y hoy vamos a hablar de un tema muy importante: COVID-19, pero no desde el abordaje que se le da siempre, sino más allá: la prevención, la inmunización y las consecuencias. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Jorge Ronald Arce Justiniano, médico, neumólogo, intensivista, internista, endoscopista, jefe del servicio de neumología del Hospital San Juan de Dios, past president de la Sociedad Cruceña de Neumología, la Sociedad Cruceña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, miembro de la Asociación Latinoamericana del Tórax y actual presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología. No se muevan, enseguida damos un corte y regresamos con la entrevista con el doctor Arce. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo la edición boliviana a cargo del ICES. Estamos de vuelta en Estación Salud con nuestro honorable invitado, el doctor Jorge Ronald Arce Justiniano, médico neumólogo, con el cual vamos a hablar de un tema coyuntural muy actual que nos tiene a todos en vilo, ¿no? Siempre pendientes, y del que ya se ha hablado mucho, pero desde una perspectiva diferente. Vamos a hablar de la enfermedad por COVID-19, pero abordando desde otro punto, desde otra visión. Secuelas, consecuencias, no es solamente cursar la enfermedad, sino qué viene después. Bienvenido, doctor Arce, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Aquí estamos prestos para dar respuestas, si las tenemos, a las inquietudes de todos ustedes. Verdaderamente es un gran honor estar aquí presente para orientar sobre todo a la población en general, en términos no académicos, sino que nos puedan entender todo el mundo, ¿no? Entonces estamos para eso. Bueno, eso es lo más importante, igual lo que nos interesa acá en Estación Salud, ¿no? Dar información que le sirva a la familia, al ciudadano del día a día, a las personas que se preocupan por su salud, ¿no? Para darle esa orientación que, bien dice el doctor, muchas veces se maneja en términos excesivamente académicos, excesivamente técnicos, y uno no sabe cómo orientarse. Doctor, iniciando con esta linda conversación, la primera pregunta que le hago: ¿usted por qué cree que es importante, aún después de más de un año de pandemia mundial, no descuidarnos y seguir previniendo y cuidándonos de la COVID-19? Yo diría que esa es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta bastante amplia, con repercusiones posteriores. Digo creemos porque tengo el gratísimo honor de presidir la Sociedad Boliviana de Neumología a nivel nacional, y por eso digo creemos de que el COVID, en realidad el SARS-CoV-2 COVID-19 vino para quedarse durante un tiempo indefinido, ¿no? Algo así como cuando la epidemia de AH1N1, otras epidemias que han habido, y para la cual, por supuesto, que se han elaborado vacunas. Entonces, el COVID-19 nos va a continuar acompañando durante mucho tiempo, con seguridad, el año 2022, el 2023, ¿no?
seguramente con algo de menor intensidad, pero va a estar ahí presente. Y es interesante las perspectivas que creemos que se puede proyectar en cuanto a las medidas de prevención, porque la vacuna en realidad es eso lo que hace, prevenir. No cura a nadie la vacuna, se previene la enfermedad, que son términos que la población debería saber, ¿no? Aprovecho yo la oportunidad de inmediato para recomendar las recomendaciones. Yo sé que vienen al final, pero no puedo dejar de decir de que la vacuna que esté a su alcance hay que utilizarla. Todas las vacunas son buenas. Toditas las vacunas son buenas, sobre todo para prevenir las formas más severas, más graves de COVID-19, ¿no? Está demostrado no solamente aquí en Bolivia, sino ya en Europa, en Asia, en Norteamérica y mismo Latinoamérica, de que los pacientes que se están internando en las unidades de cuidados intensivos, la mayoría de los pacientes, entre 80, 85, incluso hasta 90%, son pacientes que no estaban vacunados. Los pacientes que estaban vacunados han podido enfermar, han podido infectarse, contagiarse, pero la forma que le ha dado ha sido leve, en algunos casos moderado. Eso es lo que se quiere precisamente con la vacuna, prevenir las enfermedades, así como cuando se hace, por ejemplo, vacuna para la gripe, para la influenza, ¿no? Uno puede enfermar, pero el estado general no se ve así sumamente comprometido. Eso es algo que tenemos que recomendar. Justamente hablando de eso que usted acaba de sacar a colación, el tema de las vacunas, doctor, que yo considero personalmente, y creo que usted concuerda conmigo al escuchar su planteamiento, que las vacunas, la vacunación masiva actualmente es nuestra medida preventiva más urgente, la que más necesitamos y la tenemos disponible. Sin embargo, vemos que la población, un gran porcentaje todavía está renuente, dado que la vacunación es voluntaria, no están completamente de acuerdo en recibir la inmunización por esta vía y se han difundido, ¿no?, ideas antivacunas y de esa forma también diciendo de que es posible, y bueno, por supuesto, es posible, pero que es mejor recibir la inmunidad natural. Es decir, se confían de cursar la enfermedad para de recién tener un cierto grado de inmunidad por haberla atravesado. Pero ¿usted cree, doctor, que esto es fiable, que no hay riesgos en esta práctica? Y además recordar que se ha demostrado que la inmunidad natural no es duradera, no es permanente. Que el principal problema radica en la falta de información. Y por favor, cuando hablamos de ignorancia o de ignorante, no quiere decir que estamos insultando a nadie. Yo soy ignorante en muchas cosas. Yo puedo tener algo de conocimiento en medicina, pero por ejemplo en ingeniería, en derecho, en cualquier otra cosa, soy un ignorante y no por eso tengo que sentirme ofendido. La población boliviana y de manera general radica en la ignorancia, en la falta de información que se le da a la población. Si yo tuviera el poder, digamos así, de manejar eso precisamente que es el poder, yo informaría, yo educaría y educaría. O sea, con eso le digo que la educación es la mejor respuesta a cualquier contingencia que se pueda dar. Si nosotros estamos informados de manera veraz a través de los medios de comunicación, ya sea televisivo, ya sea la prensa escrita, oral, como se dice también, entonces con seguridad la población tendría esa información a la mano y no cometería el gravísimo error de pretender enfermar para poder adquirir inmunidad, como se dice en rebaño, ¿no? Así, un poco feo el nombre, pero esa es también la terminología que se utiliza.
Entonces, eso es algo que las universidades, por ejemplo, acá en Santa Cruz tenemos varias universidades. Tenemos la Gabriel, la Católica, la Ecológica, la Evangélica, la UCEBOL, la UNO, la Francia, facultades y carreras de medicina. Deberían, en mi opinión, aunar esfuerzos y hacer una campaña masiva de información para que la población esté informada. En eso yo quiero parafrasear a una persona que admiro desde mis épocas de colegio, ¿no? Que decía más o menos así: yo no estudio para saber más, yo estudio para ignorar menos. Eso lo decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, me parece que todos debemos informarnos o estudiar no para saber más, sino para ignorar menos, porque el conocimiento, como también algún otro famoso escritor decía, el conocimiento es como el horizonte, no tiene límites. En consecuencia, nosotros deberíamos aprovechar toda la información que se pueda para que nuestra población esté al tanto y sea mejor orientada, y todo lo que se dice en las redes sociales en contra de las vacunas verdaderamente es una pena. Nosotros como médicos, como personal académico, llamémoslo así, por supuesto que nos entristece que aparezcan incluso algunos colegas que son antivacunas, cuando la vacuna es la forma de prevenir cualquier enfermedad, no solamente el COVID-19, sino cualquier enfermedad que aparezca, se tiene que prevenir en base a vacunas, y eso es lo que se debe hacer, orientar a la población de manera enfática, de manera fehaciente, para que la repercusión sobre la persona, sobre la familia, sobre la ciudadanía en general, sea menos. Desafortunadamente, toda mi familia enfermó de COVID-19. Yo diría que era de esperar, toditos somos médicos. Mi extinta esposa, mi fallecida esposa, la doctora Juanita Vargas de Arce, era pediatra, falleció. Mi hijo también, que se llama igual que yo, Jorge Ronald, también es neumólogo. Mi hija política también es médico, ¿no? Entonces, mi hija que vive en el exterior también es médico. Entonces, al estar trabajando en contacto con tantos pacientes, era, digamos, casi que difícil que nos hubiéramos evadido a esta enfermedad. Desafortunadamente, en esa época todavía, en el mes de junio del año pasado, abril, mayo, junio, todavía no habían vacunas. Entonces, cuando la primera ola, mucha gente falleció precisamente porque no había la información suficiente, porque es una enfermedad nueva que cada día se descubren nuevas aristas, nuevos perfiles de la enfermedad, y se van a seguir descubriendo. Nosotros pensamos, mejor dicho, de que con el tiempo, seguramente el próximo año y así, van a aparecer nuevas vacunas, como sucede, por ejemplo, como la vacuna para la neumonía. Es bueno que la población sepa que en la neumonía hay una vacuna que no estoy haciendo por si acaso propaganda de ninguna empresa farmacéutica, se llamaba Neumo 23, porque tenía 23 diferentes cepas para neumococo productor de neumonía. Entonces, y hay otra que se llamaba Prevenar 13 cepas diferentes de neumococos. Entonces, yo no soy epidemiólogo, no soy un científico, pero yo creo, por todo la información que tenemos, que en algún momento van a aparecer una vacuna para el COVID-19, pero también para las variantes que van apareciendo, alfa, beta, gamma, delta, lambda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Así más o menos va a ser. No, yo creo que ese va a ser lo que va a suceder con el tiempo. Puedo estar equivocado, por supuesto que no soy dueño de la verdad, pero creo que más o menos algo en ese sentido es lo que va a ir apareciendo paulatinamente. Pero la recomendación es siempre hacer uso de las vacunas. Imagínense cuánto no hubiera deseado yo que el año pasado hubieran habido vacunas, entonces seguramente mi esposa estaría viva todavía, ¿no? Disfrutando de su vida terrenal acá, pero no ha sucedido eso, entonces la recomendación vale para toda la población en general. No esperemos sufrir en carne propia los embates de esta nueva enfermedad para recién tomar conciencia y decir yo me vacuno. Es cierto que el 80% de los pacientes, de los que enferman, pueden pasar incluso casi que asintomáticos, pero hay un 15% que tiene síntomas y un 5%, 3 a 5% que van a las unidades de cuidados intensivos. Pero si nosotros vemos los millones de personas que han enfermado en el mundo, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de pacientes que pueden ir a terapia intensiva. Entonces, por eso es que colapsa el sistema de salud. Las vacunas están hechas precisamente para prevenir y evitar el colapso del sistema de salud de los hospitales. Para que tengan una idea, Santa Cruz tiene 3.250.000 habitantes en todo el departamento. Por cada 10.000 habitantes, es bueno que la población lo sepa, debería haber una cama de terapia intensiva. Entonces nosotros deberíamos tener 325 camas de terapia intensiva para la población en general. No llegamos a eso en el Hospital San Juan de Dios, que es uno de los más grandes, a duras penas hay 18, 19 camas. Y así sucesivamente. Entonces, por cada 10.000 habitantes debería haber también un médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Yo he tenido la suerte de presidir la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y no llegamos a 120 intensivistas aquí en Santa Cruz. Deberíamos tener más de 300 intensivistas. Entonces, vean ustedes la falta de recursos humanos, ¿no? Que hay. Cualquier institución, ya que me permiten ustedes hablar, lo tengo que decir, cualquier institución funciona en base a un trípode, ¿ya? A una triada, si ustedes quieren. Uno es la infraestructura, todo lo que sirve para cobijar esta estructura. Infraestructura. Dos, insumos y equipamiento. Y 3, recursos humanos. Si falta alguna de esas, no es viable que funcione la institución. Entonces, vean, eso va de la mano, va aparejado. Eso lo aprendimos hace más de 40 años cuando hacíamos algunos cursos sobre dirección de hospital, gerencia de hospital y todas esas cosas. Entonces, y eso no ha cambiado. Sigue y va a seguir siendo el trípode de la dinámica de funcionamiento de una institución. Vamos a suponer el hospital, cualquier hospital, no interesa el nombre. Tiene que tener infraestructura, tiene que tener insumos y equipamientos, ¿no? Y tiene que tener recursos humanos. Si eso es, esa institución es viable. De lo contrario, o sea, recursos humanos, falta de equipamiento, no funciona así de sencillo. Y tiene razón, doctor. Mire, esta situación epidemiológica mundial que hemos vivido nos ha arrancado millones de vidas, como usted dice, igual de la doctora Juanita, un excelente ser humano, y le reitero, como siempre hago, mis sinceras condolencias porque fue una pérdida para toda la ciudad, una excelente pediatra con una vocación médica increíble, con un amor increíble y a quien todos, yo creo, recordamos y aún respetamos por su inmensa trayectoria y su gran calor humano. Y justamente por eso es que tratamos de abrir estos espacios para hablar con la gente, para que entiendan que así haya pasado más de un año, así pase el tiempo que pase, no podemos bajar la guardia, no podemos bajar los cuidados, porque nuestra esperanza es la inmunología, nuestra esperanza es continuar y poder encontrar una solución colectiva que nos permita volver a la vida como la conocíamos. Continuando con nuestra temática, doctor,
una vez que los pacientes, bueno, para no solamente hablar de cursar la enfermedad en sí, así la persona sea de los afortunados que la sobreviven, no solamente es el curso de la enfermedad, sino que existen diferentes secuelas, doctor, que puede presentar una persona luego de cursarla. ¿Nos puede comentar, por favor, cuáles son las secuelas más frecuentes que se atribuyen posterior a sufrir COVID-19? Vamos a comenzar por la cabeza. Lo que sucede es que esta enfermedad, la mayoría de la gente piensa de que es una entre comillas, atípica, ¿ya? Que se caracteriza en realidad por, llamémoslo así, para que las secuelas, o sea, la complicación que queda después de haber enfermado COVID. Un porcentaje importante de estos pacientes pueden tener afecciones cerebrovasculares, o sea que pueden tener lo que comúnmente la población llama de embolias del cerebro. Pero también esas mismas embolias se pueden producir en el corazón, dando lo que se llama infarto agudo de miocardio, o dando lo que se llama tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar. En fin, ataca todos los órganos, porque en todas partes tenemos nosotros sistema vascular. En realidad se llama sistema cardiovascular, corazón y vaso sanguíneo. Por eso es que nosotros tenemos que tomar desde un principio cuando se hace el diagnóstico, ¿no? Las medidas preventivas con algunos fármacos para poder mitigar los efectos colaterales. En realidad el virus lo que hace es ingresar a nuestro organismo y se produce una reacción inmunológica de nuestro organismo para poder detener la invasión del virus, y es ahí donde se producen los grandes problemas. Entonces, nuestro sistema inmunológico es el que genera una respuesta inflamatoria leve, moderada o severa, y en consecuencia esa reacción inflamatoria es la que afecta nuestro sistema orgánico de todo el cuerpo, ¿no? Ahí está el gran problema. En realidad no existe un tratamiento así dirigido, ¿no? Es una asociación de medicamentos antiinflamatorios, es una asociación de medicamentos anticoagulantes y es una asociación de medicamentos antivirales que se pueden utilizar. Y obviamente las otras medidas complementarias, pero el trípode principal serían los antivirales, los anticoagulantes, los antiinflamatorios. Está bien, doctor. Y bueno, hablando de este tema de las consecuencias, tanto para concientizar a la gente de seguirnos cuidando de las posibles consecuencias, más aún de la gente que, bueno, aún no se ha decidido a ir a recibir su vacunación, ¿podríamos, doctor, darle una orientación, una guía a todas esas personas que ya padecieron la COVID-19, afortunadamente superaron la enfermedad, pero están presentando estas consecuencias sistémicas que usted nos menciona, ¿no? ¿Qué recomendaciones se le puede dar a esos pacientes que ahora están con esas diferentes dolencias que les han quedado después de padecer COVID-19? No es solamente sobrevivir a esto. Si uno sobrevivió y lo pasó, como se dice, sin mayores problemas, no, está bien, felicitaciones. Pero lo que han tenido y que han sido internados, por ejemplo, que han sido intubados, que han sobrevivido, con certeza van a tener algo que se llama síndrome post-COVID o long COVID, ¿no? Eso así se llama también, ¿no? Entonces son las repercusiones posteriores que van a suceder en el corazón, en pulmón, en intestino, en hígado, en riñón, en todas partes del organismo. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Hay que hacer control médico, hay que hacer control secuencial, para ver en qué, digamos, cómo está nuestro estado general. Y eso es a través del médico, a través de los exámenes de laboratorio que se pueden solicitar para ver qué tipo de problemas más está acarreando. Cada día aparecen nuevos síntomas. Acordémonos de que antes decían, ¿no? Falta de olfato y falta de gusto, COVID. Hay muchos pacientes que no tienen falta de olfato ni falta de gusto. Solamente tienen dolor de cabeza.
otros que solamente tienen tos, otros que tienen diarrea, otros que tienen dolor de espalda, otros que tienen dolores de pierna, otros que tienen como si fuera un resfriado. Entonces, se podría decir así, polisintomática, multisintomática. En esta época de pandemia, cualquier síntoma que sea compatible, entre comillas, con un resfriado, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que demostrar de que no es un COVID. Y eso se hace mediante exámenes de laboratorio. Eso se llama tamizaje. Por eso le digo, si yo tuviera poder, a mi población tengo que invertir todo lo que se gasta en impuestos y todo eso para hacer tamizaje. Y el tamizaje no lo haría cada 2 semanas, lo haría cada semana para que mi población esté yo pendiente de qué es lo que sucede, por decir, aquí en mi barrio, aquí en mi casa. Si el paciente que ahora dio negativo no quiere decir que va a seguir negativo siempre. No, de aquí en 5 días, en 7 días se puede infectar y va a dar positivo después. Entonces, por eso es que hay que hacer control secuencial de todo hasta que, bueno, se consiga controlar, como usted decía, entre comillas, con la inmunidad en el rebaño. Está bien, doctor. Bueno, es una visión muy amplia, muy general, pero también muy ilustrativa que nos ha dado. Le agradezco inmensamente por habernos acompañado en esta oportunidad, por habernos brindado un poquito de su tiempo, que sabemos que usted es una persona muy ocupada, también un excelente profesional, un excelente médico con un calor humano inmenso. Entonces le agradecemos por su predisposición, por habernos acompañado y por habernos proporcionado un poco de ese conocimiento que usted tiene, tanto para nosotros como para toda la población que nos está viendo y nos está escuchando. Le agradezco inmensamente, doctor, y muchas gracias. El agradecido soy yo, y cualquier cosa estamos a la orden cuando ustedes dispongan. Estamos para eso precisamente. Muy agradecido. Finalizando la entrevista, agradecemos al doctor Arce por haberse dado el tiempo de estar con nosotros y por habernos transmitido un poco de su conocimiento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Estación Salud. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado, como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Regresamos a Estación Salud, ya nos hemos despedido del doctor Arce y bueno, recapitulando un poco lo que hemos hablado en este programa, ya nos habló el doctor de la importancia de las vacunas, de la prevención, de no descuidar nuestras medidas preventivas contra la COVID-19, pese al tiempo que ya ha pasado, aún es muy importante cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos e inmunizarnos, acudir a los puntos de vacunación y recibir la vacuna, que es nuestra esperanza para volver a la forma de vida que conocíamos antes de esta pandemia. Igualmente hablamos de las consecuencias más atribuidas al COVID, muy generales, muy sistémicas, para también que la gente comprenda que no solamente es cursar la enfermedad y pasarla, quedan muchas secuelas de las cuales hay que cuidarse y también darle una esperanza a la gente que ya la ha pasado y que en este momento está pasando por esas dolencias, aún se pueden recuperar, es un proceso el cual se debe cursar, no se deben olvidar de consultar a sus médicos de cabecera y de a poco ir retomando sus actividades, es posible seguir viviendo. Nos despedimos pidiéndoles que nos sigan a través del canal digital, radio y televisión La Voz Universal, nuestras redes sociales y por supuesto pueden comentarnos, pueden hacernos preguntas, sugerirnos temas que les interesan para que los tratemos sobre lo que ya dijimos, bienestar, salud y ciencia. Muchas gracias.